Bien, entonces en esta clase vamos nosotros a crear nuestro formulario para hacer el envío de nuestra petición de tipo POST. Siempre tengamos en cuenta que las peticiones de tipo POST siempre van a enviar parámetros o variables o información o datos mediante un formulario. Entonces primero tenemos que crear el formulario, luego tendríamos que crear el servlet que hace referencia a ese formulario o que va a servir o que va a manejar las peticiones de ese formulario, y digamos que sería el flujo para una petición de tipo POST. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es a crear un formulario. Vamos a ir por aquí, vamos en el index que hemos trabajado anteriormente en el proyecto que estábamos mirando en el formulario que hemos creado. Vamos aquí a crear un formulario, vamos a poner la etiqueta form, y esto básicamente es un formulario. Siempre una petición de tipo POST va a ir dentro del formulario, entonces aquí vamos a decirle que el método con el que vamos a trabajar o con el que se va a enviar a esta petición va a ser el tipo POST. Y aquí vamos a ir creando etiquetas elementos HTML para enviarlos en la petición. Entonces vamos a crear primero un div, luego vamos a crear un label, vamos a poner vamos a poner el atributo form. En este caso vamos a ponerle como nombre name, y esa etiqueta va a decir nombre. Luego vamos a crear otro div, y aquí vamos a encerrar o vamos a poner un elemento llamado input. Este elemento es un elemento que permite poner una información en una caja de texto, y a este le vamos a decir que el tipo es de tipo text. Hay bastantes tipos que puede tener un elemento input. En este caso es un elemento de tipo text. Lo podemos ver aquí, es tipo button, de tipo date, de tipo reset, de tipo datatime local, y bueno, nosotros vamos a utilizar el de tipo text. Vamos a darle un ID. Este ID es como un identificador. Esto es más para el tema de estilos, o cuando se trabaja con JavaScript o con frameworks como Angular, ¿sí? Es como un identificativo del elemento al que quiero hacer algún cambio en el front. Entonces aquí voy a ponerle el mismo nombre que le he puesto arriba, que es name. Y si vemos que se nos quitó ya este botón, este colorcito rojo que estaba en la parte de acá, porque ya tiene el mismo nombre el ID. Luego le vamos a poner un name. Este name sí que es importante, porque esto es, digamos, el nombre con el cual va a irse al servidor, y vamos a poderle obtener. En este caso, en vez de nombre voy a poner user como para diferenciarle, pero ese sería el parámetro con el nombre que yo le voy a recibir en el servidor. Entonces voy a, digamos, hacer un copy paste de esto. Voy a copiar y acá abajo voy a pegar. Entonces aquí, en vez de name, voy a poner mail. Que voy a poner aquí, vamos a ingresar el email de una persona. Aquí en vez de text vamos a poner email, que también hay un input de tipo email. Básicamente esto, digamos, como que es un campo que nos permite realizar ciertas validaciones que sean para campos de tipo email. Aquí vamos a ponerle en ID, vamos a ponerle mail para que concuerde con el for del atributo for del label que está acá arriba. Y aquí vamos a utilizar el nombre de mail, vamos a poner el nombre de email. Vamos a crear otro elemento más. En este caso vamos a poner aquí clave. Sí, este label es un clave, y aquí vamos a poner como el atributo for, vamos a ponerle igual clave. El input, el tipo o el type de esto va a ser un type que le vamos a poner password. Este input de tipo password nos enmascara el dato que ingresemos, y digamos que lo oculta, no se lo puede ver. Entonces aquí le vamos a poner clave, y aquí vamos a ponerle como el name clave. Entonces con estos campos ya digamos que tenemos algo para mostrar en el formulario.
vamos a poner un botón, ya que es necesario un botón para que al momento de accionar este botón o darle un clic, esto se vaya a un servlet y haga alguna cosa. Entonces pues acá abajo vamos a poner otro div. Siempre eso va a estar dentro de las etiquetas del form. Aquí ponemos otro div. Los div no son más que para, digamos, poder estructurar los elementos input. Entonces aquí ponemos otro div. Y aquí vamos a poner un input. Vamos a poner un input. Y este input va a ser de tipo submit, que quiere decir que es un botón que al presionarlo va a ir a una ruta de la aplicación. En este caso la ruta de la aplicación va a ser el servlet que va a manejar esa petición. Entonces aquí vamos a poner un value. Este value no es más que la etiqueta o lo que va a mostrar el texto que va a tener ese elemento, que le vamos a poner enviar o pongámosle mejor registrar. Vamos a guardar. Y lo que vamos a hacer en este momento es darle un control alt L como para justificar, y vamos a ejecutar nuevamente. Vamos a ejecutar, vamos a darle un run, y una vez que ya compile y todo, que nos muestre en la consola que ya está listo, vamos a ir al navegador y vamos a tener acá una presentación como la que tenemos acá, de un formulario que dice registro, ponemos nombre, email, clave y el botón de registrar. De momento esto, como quien dice, solo está en diseño, todavía no hace nada, pero como conclusión de esta clase, siempre cuando vayamos a una petición de tipo post tenemos que crear un formulario. Los parámetros o las variables van dentro o deben estar dentro del formulario, y en este caso las etiquetas o los input, el atributo con el que lo vamos a recibir siempre va a ser el name. En este caso todos los name van a ir al servidor cuando demos un clic en registrar, y van a ser recuperados mediante este nombre de acá, en este caso de user, email y clave. Y en el siguiente video vamos a ver cómo recuperar la información que enviemos desde el navegador, desde nuestro formulario en el servidor. Entonces nos vemos en la siguiente clase.